Y vamos a saludar a alguien especial que ha venido hoy a visitarnos acá. Está con nosotros Roy Cortina. ¿Cómo andas, Roy? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. A ver, estábamos hablando hace un ratito de la inteligencia artificial. Un tema que... Yo soy humanista, así que... ¿Un qué? Yo soy humanista, así que... Ah, bien. ¿Cómo se lleva el humanismo con la inteligencia artificial? Me gusta, es una relación complicada. Bueno, pero hay mucho de eso, porque a mí me pasa muchas veces también estar de ese lado más humanista, pero digo, evidentemente no vamos a poder frenar la inteligencia artificial, es un hecho. ¿Cómo crees vos que puede llegar a meterse, por ejemplo, no sé, en el mundo, en las instituciones del gobierno, ponele? ¿Te imaginás eso o ni te lo imaginás? Es difícil imaginarlo. Creo que ya se ha visto algún adelanto en las campañas de los países del norte, sobre todo en Estados Unidos. Es cierto, sí. Y yo creo que como avanza de manera, no sé si en progresión geométrica, pero avanza muy rápidamente, va a estar a la orden del día en las próximas campañas, ¿no? Las campañas Claro. Las campañas del año 25, 27, las presidenciales, donde se jueguen muchas cosas, vamos a ver muchos casos que, por lo menos para mí, son inimaginables. No sé cómo serían, pero evidentemente va a ser usado. Pero no es preocupante que se use desde el Estado, desde la política. Yo creo que integralmente es un tema de debate hoy en día. Claro. Lo que sí queda claro es que no conviene ser ludistas en el siglo XXI. La revuelta de Lud era que cuando saliendo del medioevo y empiezan las revoluciones industriales, Lud era un dirigente, creo, inglés, que mandaba a romper las máquinas, ¿no? Pensando que se podía frenar el capitalismo rompiendo las máquinas. Acá hay un tema que Ese es el término ludismo. Claro. Con la inteligencia artificial no se puede ser ludista. Hay que... cada vez que hay un salto tecnológico, el ser humano tiene que tratar de conducir y de orientar el proceso. Y por supuesto en eso va a haber una lucha, porque están los que están interesados porque tienen una posición dominante en la sociedad, y están los que quieren que eso se democratice, que se use de mejor manera. Siempre ha sido así. Claro. Desde que el ser humano abandonó las cavernas y empezó la historia de la civilización humana, siempre un martillo puede servir para romper una cabeza o para clavar un clavo. Claro, ¿no? Es un buen punto. Sí, la tecnología avanza y vos con eso lo vas ordenando un poco. Y vos, por más que muchos han dicho, todos los empresarios de las nuevas tecnologías dijeron hace un año, he visto cosas que me han horrorizado. Claro. He visto cosas que... Pero mientras tanto sacaban su propia inteligencia artificial. Y yo pienso que hay que actuar con inteligencia, con la inteligencia que efectivamente es la inteligencia humana, que no tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, no hay que ser ludista en la educación. Yo creo que hay un gran momento para cambiar la educación, pero no como a veces... Roy, ¿tomás mate? No puedo tomar mate. Ok, bien. Tengo problemas de intestino y tomo mate. Sin mate. El problema que se suscita es que mucha gente piensa la educación en términos de si le agregamos tecnología a los chicos, si metemos talleres de robótica, si les enseñamos inteligencia artificial. Mi hijo tiene 7 años, ¿no? Sí. Cuando tenía 3 años, que es una cosa que me llamó la atención, el movimiento de su mano cuando veía un celular. Igual él no es de tener pantalla, nosotros tratamos de que no tenga pantalla, en el sentido de que vea la televisión en un horario determinado y que juegue mucho. El movimiento natural de él fue mover la pantalla así. No es me pregunté increíble. por qué. Claro, increíble. No buscó botón. Entonces, el colegio no tiene que perder tanto tiempo en eso. Tiene que ser como algo extracurricular o algo colateral del tronco educativo. Claro. Está bueno alfabetizar digitalmente, ¿sí? Ahora, lo que va necesariamente a tener que tener un chico como bagaje es más matemática, más lengua, y mirá, seguramente esto no lo escuchaste nunca, porque es muy mío, más filosofía. Claro. Mango, ¿eh? Porque vos vas a tener que lidiar
con el exceso de información y lo que te va... Es decir, lo importante de la inteligencia artificial es que te va a hacer pensar. Claro. Cuando vos buscas en Wikipedia o buscas en Google, una cosa es si vos sos culto y podés razonar matemáticamente, podés razonar en términos de tu idioma, del castellano, de la lengua. Sí, tenés comprensión de texto. Y si tenés además cultura general, es decir, capacidad de razonar, por eso para mí es muy importante la filosofía, para decir, no, esto que estoy buscando me sirve esto. Claro, vos lo que decís es agudizar el pensamiento crítico sobre la vida y sobre todas esas cuestiones que van a estar en disputa la dominación de uno mismo. Exactamente. Había un divulgador científico, que no quiero decir el nombre porque además yo lo admiro y lo aprecio mucho, pero que decía que la educación no había cambiado. Que sí, mira, qué interesante, ¿no? Porque decía, mira, si una persona viaja en el tiempo y viene de 4 o 5 siglos atrás y va a tomar un transporte y dice, esto cambió. Antes andaba a caballo y ahora hay un tren que va abajo de la tierra, que le dicen metro, y va a buscar un diario de una prensa y va a ver que hay televisión y va a ver que todo es distinto, excepto una sola cosa, el colegio. Es fuerte lo que le estaba diciendo. Sí. El colegio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque justamente el colegio, y desde la época de los griegos y los romanos, los que no eran esclavos, los que tenían estatus de ciudadano, ¿cómo filosofaban? ¿Cómo reflexionaban sobre la vida? Dialogando mutuamente con un maestro que los guiaba, con un ágora, ¿no? No sé si era una mesa redonda o era una persona dando una clase magistral. Eso no va a cambiar. Vos vas a Harvard, o no debería, por lo menos. No debería. No debería. Lo que hoy vos ves distinto es que los chicos toman apuntes con una notebook, o que escriben, o que el profesor tiene un pizarrón electrónico. Sí, o que tienen la inteligencia artificial como un soporte, de aquello, no que aquello queda aislado. Pero la reflexión entre humanos no cambia. Lo que seguramente va a ver el que viajó en el tiempo es que antes los que reflexionaban iban con una toga, tenían barba. Claro. Y eran menos. No también sé si habrá que reflexionar así. Hoy los chicos están en jean. Pero la esencia de la educación, entendida como reflexión entre humanos, no va a cambiar. El día que cambie estamos en un problema. Bueno, creo que un poco debería estar por lo menos ahí la batalla. O va a estar puesta ahí la discusión, que es esto que vos decías. Que mis hijos y que tus hijos y nuestros nietos puedan tener un diálogo con la inteligencia artificial en donde la puedan interpelar a la inteligencia artificial. Porque como pasa con los algoritmos, primero nos asustamos. No, ¿qué pasa? Me están mandando las cosas que a mí me gustan. Hoy ya, vos viste que mucha gente dice, estoy educando a mi algoritmo. Bueno, pero eso es un peligro, pero digo, esa es otra discusión también muy interesante, que es el algoritmo. Que es decir, las redes sociales, por ejemplo, ¿deberían mostrar cuál es su algoritmo? O sea, ¿debería el Estado exigirle a Twitter, por ejemplo, es un debate que está. Vos viste que cada tanto no es oficial, pero vienen especialistas y te dicen, es un error hacer esto, porque tenemos información de que el algoritmo de Instagram cambió. No sé si se debería hacer así o no, es una pregunta interesante, pero también no tiene una respuesta. Porque también incide todo el tiempo, no solamente en qué temas pensamos, sino de qué manera tenemos que ir pensándolas, ¿no? Es como que nos van un poco moldeando ese pensamiento. Vas a tener, contra el progreso. Al progreso se lo educa y el progreso forma parte de la dinámica de las luchas por las distintas hegemonías que hay en las sociedades. Desde los sumerios para acá, esto es así. Ya te digo, vos un hacha, como en la famosa escena, la primera escena de Odisea del Espacio de 2001, que cuando un prímate se da cuenta que podía utilizar un hueso para partírselo por la cabeza a otro, ahí empezó la lucha, hasta que otro descubrió que con ese hacha podía cortar un árbol o podía trabajar mejor, cortar mejor el pedazo de carne para comer. Es una lucha. Y con la inteligencia artificial y la tecnología también. A mí no me parece mal que hoy la gente diga, sí que el algoritmo, de acuerdo a lo que yo, bueno, lo voy a educar. Porque si a mí me interesa, por ejemplo, X tema,
Bueno, yo voy a educar el algoritmo para que todo el tiempo me esté mandando ese tipo de cosas. Ahora, la lucha es continua. Claro. Después tenés que ver cuál es la empresa que hace el algoritmo, chequear. Sí, a mí cuando Google me plantea algo, sí, y me imagino que ustedes lo deben hacer también, y vos pensás que es algo serio, o en Wikipedia, ¿a dónde vas? A Google Académico. Claro. Porque vas a ver los papers. Total. Los papers que están publicados y que son científicos. Entonces, si vos utilizás bien la primer búsqueda, pero después sabés buscar bien en Google Académico, chequeás, te metés en las páginas de las grandes universidades del mundo, te metés en YouTube también para ver los mejores videos, vos tenés una infinidad de herramientas que no tenías antes. Ahora, si te sentás como un pavo y crees todo lo que te dice Wikipedia o los primeros 10 ítems que te aparecen en la búsqueda de Google, y estás perdido. Por lo tanto, la educación te tiene que formar para ser crítico. Completamente. Roy, perdóname, te quiero cambiar un poco de tema. Sí, es que es un tema. Lo lograste, me metiste en la inteligencia artificial. Es un tema muy apasionante, la verdad, el tema de la inteligencia artificial, los algoritmos, porque además va a ser la discusión sin duda de los próximos años. Ahora, vos como ex diputado y referente del Partido Socialista, sí, ¿cómo ves este primer año del gobierno de Javier Milei? Preocupadísimo y para mí es claramente negativo. Es obvio que siempre hay dos miradas para esto, la mirada a mediano y largo plazo y la mirada actual. Todos, los políticos, los especialistas, los periodistas y los pueblos siempre vivimos anclados en un 80% de nuestro pensamiento, en un 70% en lo actual. Sí. Y lo actual es que Milei resolvió no con un mecanismo que permita decir esto en mediano y largo plazo va a ser muy virtuoso, sino que en la actualidad resolvió las dos grandes preocupaciones que tenían los argentinos, que era la inflación y ordenar, como algunos periodistas dicen, resetear el país, ordenarlo. Okay. Después de los descalabros que para mí tuvo durante 16 años en distintas versiones. Ese reseteo es un reseteo político, decís. Es un reseteo de ordenamiento. El tipo es una máquina de tirar títulos de que está él ordenando frente a todo el resto del sistema político, que es la casta. Y convenció a mucha gente de eso, ya en la campaña electoral. Claro. Y logró bajar indubitablemente la bajó a la inflación. Ahora, cuando vos tendés un puente del tiempo actual con el futuro, con el mediano plazo y el largo plazo, todo es negativo. Claro. Porque esta historia yo ya la viví, ustedes son jóvenes, afortunadamente para ustedes, pero Argentina tuvo 3 o 4 periodos así y yo los viví. Decía, Alfonsín fue una cosa cuando metió el Plan Austral, en donde se había eliminado la inflación. También fue la década de los 90, ¿no? Claro. Donde hubo 9 años de una burbuja, $1, $1, y después los 2 o 3 primeros años, primero de Lavagna, de Lavagna con Duhalde y de Lavagna con Néstor, en donde, claro, eso genera un clima. ¿Por qué? Porque vos podés ser pobre. Pues si sos pobre en un país desordenado y sin perspectivas, pero con inflación más desesperado estás. Pero si sos pobre, ¿sí? Pero el país está ordenado, ¿por qué? Porque vos vas al almacenero y nada, es imperceptible el aumento del 2%. Nos gustaría que haya 0, pero del 10 o el 12 al 2% es mucho. Claro. Entonces, eso le da tranquilidad a la gente. Ahora, ¿eso fue a costa de qué? Vos podés generar como una perspectiva de decir, bueno, por lo menos si pienso de acá 10 meses y bla, bla, puedo salir de apoyo. Exactamente. Lo otro es, no está nublado. Lo que generó la inflación y todas las tribulaciones, los problemas que vivimos los argentinos cotidianamente, y que de hace 70 años estoy diciendo, 70 años que corresponde con el año 74, cuando viene la gran crisis de petróleo en el mundo que afecta a la Argentina. Argentina tiene un problema que es el estrangulamiento de su economía. Y este plan económico no resuelve ese problema. Porque Milei tiene una visión monetarista de la economía y pensando que ajustando y resolviendo el problema de la inflación y del superávit fiscal
y de no gastar más de lo que se tiene, que está bien, que suena lógico, se resuelve el problema de la Argentina. Claro. Y el problema de la Argentina se resuelve con desarrollo. Y para eso Milei está en la antítesis de lo que hay que hacer. Fíjate vos que la UIA está de punta, las pymes están de punta. Pensar que la Argentina sale con un modelo extractivo a partir de el campo, a partir de el litio y a partir del gas de vaca muerta y la cuestión energética, si lo tenés es espectacular. Claro. Pero no salís con eso adelante. ¿Sabés? Esos 3 rubros, que es lo que más puede exportar la Argentina, ¿cuánto representan para la generación de empleo? El 4% del empleo en la Argentina. Claro. Sí, sí. Entonces, el modelo de Milei nos va a llevar a un desastre en poco tiempo. Y lo que va a terminar sucediendo es que va a volver a subir la inflación y vamos a salir peor de lo que estamos. Mirá, con esto te tiro el Bueno, título. nos quedamos re tranquilos. Muchas gracias, Robe. No, pero escúchame, pero escúchame una cosa. Hay un número que a mí me indigna que no lo tengan las placas de los programas, de los grandes programas de televisión y no salga en los diarios. Lo que sale, el riesgo país, el índice de confianza gubernamental. Los bonos. El dólar. ¿Cómo suben los bonos? ¿Cómo suben los bonos? Bueno, yo te voy a tirar el número. A ver. 65.5%. Sí. 65.5% es el porcentaje de chicos de 17 años hasta recién nacidos que son pobres en la Argentina. No, ese dato es terrible. Terrible. Y no hay ninguna política Pero Milei hizo pública. campaña con eso igual un poco también. Pero lo subió. Claro, pero no se podía hablar también de las consecuencias Pero- de lo que pasó antes, eso que pensamos ahí. Obvio, pero si vos venís a exacerbarlo, si a vos Alberto Fernández te deja el 44% de pobreza y vos en 11 meses lo subís al 52%, primero, sos lo que dice Milei, que es el socialismo, la socialdemocracia, el progresismo, Keynes, sos un empobrecedor serial. Si vos hacés que este año se coma la menor cantidad de carne en los últimos 20 años, sos un empobrecedor serial. ¿Me entendés? Y no lo estás resolviendo el problema. Claro. Porque no va a ir a trabajar la gente a las minas de litio porque no es necesaria tanta gente. Lo que da empleo es la industria en todas sus escalas, desde la gran industria y sobre todo la pyme. Y vos la estás destruyendo porque querés volver a la Belle Époque. Querés volver a hacer, y lo dicen los políticos, y algunos opositores políticos también, dicen, tenemos que exportar, tenemos que darle de comer al mundo. Vos fijate cuánto tardó en que salga el acuerdo con la Unión Europea y todavía no está ratificado. 20 años. ¿Sabés cuál es el problema? Los europeos no te quieren comprar la carne. Roy, vos hablabas de una supuesta estabilidad en el corto plazo. Ahora, si ponemos un punto seguido, a costa de los jubilados, por ejemplo. Pero claro, a costa de los jubilados, a costa de esta pobreza que aumentó, a costa de la recesión, a costa, además, a caballo de un discurso y de una narrativa que ustedes ya seguramente la estarán padeciendo, pero la padecen los periodistas por ahí con más trayectoria, ¿sí? que es una incongruencia, porque muchos de esos medios tienen un sesgo claramente favorable al gobierno, pero periodistas de esos medios sufren las consecuencias. Si yo tengo que definir algún tipo de idea autoritaria, lindante con el fascismo, muy emparentada con las ideas que surgían hace 100 años en Europa, y tengo que tratar de imaginar cómo es un gobierno distópico en el siglo XXI, tengo que elegir toda esta corriente que está, con Trump a la cabeza, que está barriendo el mundo, a veces transformándose en una oposición peligrosa, o sea, con posibilidad de ganar, como sucede en Europa, que está al acecho. En España, por ejemplo. Otras veces como Trump. Y tengo que ubicar en esa lógica a Milei. Pero con los un liberales discurso... o libertarios antifascistas podrían ser fascistas, ¿cómo? Pero pará, pero yo puedo decir que soy liberal. Yo puedo decir Claro. que soy liberal y que admiro a Alberdi y después, no quiero decir la mala palabra, hacer caso omiso, por no decir, me cagaría en Alberdi, después de leer bien la Constitución, que la Constitución es muy clara y dice cualquier extranjero que resida en el país 2 años, lo que está queriendo decir
de 1853 para acá, que tiene un DNI, tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano nacido en la Argentina. Claro, y sin embargo, Adorni, asesorado y con la anuencia de Milei, que supuestamente tiene, después del economista austríaco, tiene a Alberdi como si fuera el factotum del universo, a decir, primero inexactitudes. Los estudiantes de posgrado del extranjero que vienen a estudiar acá son ignorantes, no saben que los posgrados son pagos. Se pagan. Claro. Pero y no saben que los estudiantes, para estudiar los de grado, tienen que sacar el DNI. Claro. Si sacan el DNI, tienen derechos, son residentes, son ciudadanos, pueden estudiar. Bueno, pero en ese sentido no hay algo del gobierno que... Perdóname, sí, querías terminar de ¿Me contestar. entendés lo que te quiero decir? Acá todo el mundo plantea soy liberal. Y después alientan actos con una estética musoliniana. Pero eso ya me parece demasiado, lo del fascismo, además jugar con eso. A ver, por ejemplo, para mí, socialismo es una mala palabra y sigue existiendo. Tiene un montón de muertos más que el nazismo y los fascismos. Ahí en tal caso me pregunto, y también quizás para avanzar con alguna parte y conectar con lo que estamos diciendo, por ejemplo, vos sos Partido Socialista, digamos. ¿Cómo es ese socialismo en la actualidad? Socialdemócrata. Distinto de eso de que decías incluso vos recién, lo de cómo Milei lo caracteriza de empobrecedor, los asesinos en la historia y demás. Mira. Y cómo se ve en este reordenamiento político también que se viene ahora. O sea, en algún momento estuvieron en Juntos por el Cambio. O sea, ¿cómo está esa relación? Nosotros somos un partido socialdemócrata. La ideología socialdemócrata es, para mí, la ideología más beneficiosa que ha tenido la humanidad, dada por lo que podría llamar en términos generales la izquierda. La socialdemocracia, en primer lugar, ha sido el partido que más mártires dio en la lucha por el pacifismo en la Europa nacionalista antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. El socialismo siempre fue pacifista. El socialismo reconstruyó el mundo de la posguerra y le dio al capitalismo, para que son liberales en términos ideológicos y económicos, sería bueno que eso lo sepan todos, dio los 30 años más gloriosos de la historia de la civilización humana, en donde la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen fue la menor, y el capitalismo existió de manera virtuosa, con gobiernos de coalición que levantaron a Europa, que levantaron a Japón y que obviamente crearon el estado de bienestar en Inglaterra y en Estados Unidos. La socialdemocracia gobierna en la actualidad muchos más países que los conservadores. De allí surgieron las grandes democracias nórdicas de Europa, que seguramente vos sin viajar decís qué lindo este país. Bueno, este país fue gobernado... ¿Te gusta Alemania a vos? ¿Te gusta Suecia? ¿Te gusta Dinamarca? ¿Te gusta Bélgica? ¿Te gusta Holanda? Fueron mayoritariamente gobernados por socialistas socialdemócratas. Tienen muchas reformas pro mercado igual, tienen muchos puntos arriba de nuestro. Pero que vos no construyas un blanco y negro. ¿De dónde sacaste vos que el socialismo no acepta? ¿Vos sabés quién es... bueno, no te quiero explicar todo. ¿Entendés lo que te quiero decir? La socialdemocracia tiene distintas corrientes, en donde abreva de la historia de la izquierda, lucha por la ampliación de derechos, tiene una alianza estratégica con los sindicatos en Europa y ha creado sociedades modernas y libres. Cuando vos querés ver la diferencia entre el PSOE español y la derecha española, tenés que ver que son hombres de las cavernas. Igual en el siglo XXI. Si vos ves lo que plantea Vox... Ahí tenemos o sea, no sé, ahí tenemos definiciones distintas de fascismo. Obvio, porque me estás diciendo, me estoy dando Sánchez, cuenta. Que es prácticamente orwelliano, 1984. Pedro Sánchez le ha dado un bienestar. ¿Vos has estado en España hace poco? No, nunca. Una cosa es lo que dicen los diarios. Una cosa es lo que dicen los diarios, otra cosa es lo que dicen los españoles. Roy, ¿qué pasó en Argentina con el socialismo? ¿Con qué? Con el socialismo, digo. Porque ahí tuvo una historia... Discúlpeme que estoy medio acatarrado. No, bien. Me ha pasado en otros programas también. Mirá, el socialismo es un orgullo para la Argentina. El socialismo ha dado
gente muy importante, muy valiosa y sobre todo, tratándose, como son los liberales y los conservadores en la Argentina, absolutamente corruptos. Y los partidos grandes populistas de la Argentina que han tenido muchos casos de corrupción, no voy a tener que explicar algo que se ha visto con el kirchnerismo. No, total. El Partido Socialista ha sido el partido de la honestidad en la Argentina, porque Juan B. Justo, que era un eminente cirujano hace 100 y pico de años, hizo suya la máxima de los cirujanos en esa época, en donde había poca asepsia, que decía, en la política es lo mismo que en la medicina y en la cirugía, manos limpias y uñas cortas. ¿Sí? Entonces vos vas a ver que el socialismo ha gobernado en la Argentina ciudades importantes, provincias incluso con Wiener, la provincia de Santa Fe ha dado 3 gobernadores y no tiene un hecho de corrupción en la historia. Vos hablás de Juan B. Justo, de Palacios, de Alicia Moró, de Esteves Boero, hablás de Alfredo Bravo, y como decía Tabaré, que también fue presidente socialista de Uruguay. Los socialistas podemos haber metido la pata en muchas cosas, pero nunca hemos metido la mano en la lata. Y eso es muy importante, eso nosotros estamos orgullosos. Las leyes obreras que después aplicó Perón, en algunos casos mejorándola y en otros casos distorsionándola, son todas leyes que presentó el socialismo hace 100 años en el Congreso con Alfredo Palacios. Pero no podemos comparar igual a Alfredo Palacios y Alicia Moró Justo con el socialismo de Santa Fe, el crecimiento del narcotráfico. No, el narcotráfico no creció en Santa Fe por el socialismo. El narcotráfico es un delito federal y lamentablemente en los 20 años que ha gobernado el kirchnerismo hizo caso omiso de ir a Santa Fe con las fuerzas que tendría que haber ido porque es un delito federal. Y el narcotráfico, obviamente, que ha estado y está en Santa Fe, pero está sobre todo en la provincia de Buenos Aires y está a pocas cuadras de la Casa Rosada, con todos los gobiernos que ha habido en la Argentina. Es un problema nacional el tema del narcotráfico. Tigre, y además también hay algo medio estratégico igual de la provincia de Santa Fe para el narcotráfico. También hay muchas veces, claro, muchas veces no se habla de eso. Parece como que está en Santa Fe porque se les ocurre estar en Santa Fe. Pero el narcotráfico, escúchame, Santa Fe, hay que estudiar un poco de geografía para eso y de política interna. Si vos tenés un país que tus fronteras son un colador, ¿sí? Y todas las rutas nacionales pasan por Santa Fe, pero además tenés la vía principal por la que ingresa el narcotráfico, que es el Paraná, tenés un problema, ¿me entendés? Porque tenés el puerto y el socialismo no gobernó 30 años la provincia de Santa Fe, la gobernó 12 años. Claro. Y tuvo un gobernador amenazado de muerte y baleado su casa por la reforma policial que hizo el socialismo. Y Puyaro, actual gobernador, que tiene 65% de imagen positiva por la batalla que está dando, quiero informarte que fue el ministro de seguridad de Lichit. Claro, Lichit lo lanzó a la política. Roy, tenemos que ir cortando. Hay que tener un poco hay que estudiar realmente lo que pasó. Muchísimas gracias por visitarnos. Un placer.